Buenas noches, hermanos. Es un tiempo especial para compartir la palabra del Señor. Yo quiero que usted preste atención, disfrute de este momento que vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. Vamos a nuestras Biblias, al segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Estamos llevando unos temas del Antiguo Testamento, no capítulo por capítulo, pero sí al menos para ir teniendo un panorama general de esta escritura, de esta parte de la Biblia. Hoy nos toca meditar en la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer los versos del 1 al 6. Vamos a ir viendo qué es lo que en esta noche Dios quiere ver a nuestras vidas. Sí, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 6. Dice así: aconteció el año o al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Verso 6: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Hasta ahí leemos la escritura. He titulado a la reflexión de esta noche: el pecado del rey David. El pecado del rey David. Ya adelanto un poco de lo que le sucede a este hombre. David, el gran rey de Israel, conocido como el dulce cantor de Israel, fue uno de los líderes más sobresalientes en el Antiguo Testamento. Un hombre que hizo muchas reformas, peleó muchas batallas y trajo grandes victorias al pueblo de Israel. Es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero un día, según el pasaje que acabamos de leer, va a fallarle al Señor, va a cometer adulterio y luego va a cometer asesinato. El pecado del rey David. Así como David pecó, nadie está exento de no pecar. ¿Podemos pecar también? Cualquiera puede cometer un crimen. Por eso, cuán importante es tener en cuenta que el pecado está acechando nuestra vida. Y hoy vemos en David algunos aspectos. Por ejemplo, en el verso 1 dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyendo a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Israel o en Jerusalén. Número 1, una de las cosas que nosotros debemos de notar en esta noche es que hay peligro, hay un gran peligro de no cumplir nuestra responsabilidad tal como Dios nos ha pedido. ¿Dónde debería de estar David? En la guerra. ¿Dónde estaba? En Jerusalén, en su casa. Y dice la Biblia, vamos a leer los siguientes versículos, qué estaba haciendo, pero ahora meditemos en esta parte. Pero se quedó en Israel. Su ejército estaba peleando en la batalla. Sus generales estaban allá peleando. Todos los hombres de Israel habían ido a la guerra. Pero el rey se había quedado. Pero, ese pero en la Biblia a mí siempre me ha traído: ¿por qué dirá esto? Y cuando vamos a estudiar, no siempre es de bendición. Aunque puede ser, ¿no? Fue una persona mala, pero se arrepintió. Casi siempre encontramos en la escritura un pero para mostrar algo muy complicado que sucedió con alguien. David se queda entonces en Jerusalén. Él opta por una vida fácil. ¿Para qué arriesgar? Me quedo, dijo él, ¿no? Y el rey debería de estar delante del ejército, pero él se queda en casa.
mientras otros están peleando. Y fue ese el momento en que le falló a Dios, en que le falló al pueblo, en que le falló a los sacerdotes, porque en cierto modo era su equipo, su liderazgo, ¿verdad? Él bajó la guardia, o la guardia, como dicen algunos, se relajó. Eso lo debilitó espiritualmente. David se quitó la armadura de soldado y cayó en la batalla espiritual. ¿Cuántos creyentes han tenido esa experiencia tan dura y tan difícil de cometer este pecado? Hombres casados, mujeres casadas, el pecado del adulterio, o jóvenes que han caído en fornicación. En ese acto muchas veces ha sucedido un embarazo y ha tenido que haber un matrimonio apurado, porque ¿qué dirán? ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué van a decir en la iglesia? Hay que casarlos rápido. Y se hacen unos matrimonios apurados, donde no hay amor, donde es más por apariencia. Miren las consecuencias del pecado. David, ¿por qué va a experimentar todo esto? Por irresponsabilidad, por no cumplir sus funciones como rey. Número 2, dice que un día al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El punto número 2, miren el peligro de la ociosidad. Lo segundo que notamos es que David se levantó de la cama al caer la tarde, había tomado esta sí, muy buena siesta. La tarde, ya muy, si el autor menciona la tarde es porque estuvo mucho tiempo ahí. ¿Estaría cansado David? No estaba en la guerra. No, él estaba sin hacer mucho. El ejército estaba peleando. Él debería estar allá, pero él estaba ahí durmiendo. Ocioso. Era rey. Había asuntos que tratar, había asuntos que hacer. Seguramente había mucho que tratar, pero él estaba su mente enfocada en otras cosas. Miren, Satanás es tan astuto, Satanás es tan suspicaz, de una manera tan cuidadosa, donde uno ni se da cuenta y llega y puede destruir todos sus pasos si nosotros le permitimos. David irresponsablemente se quedó, ahora está ahí sin hacer mucho y va a suceder algo grave. Dice el verso 3: envió David a preguntar a aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Qué va a hacer David? Va a cometer a lo que hoy muchos dicen la segunda mirada. Cuando se levantó de la cama, salió de la terraza y vio a una bella mujer bañándose, no fue un pecado verla. No fue un pecado notar que era bella esa mujer. El pecado fue dar la segunda mirada. Esa fue la mirada que destruyó a David, porque la segunda mirada es a conciencia. La segunda mirada es a satisfacer los deseos carnales, es a querer saber qué es, a querer saber más o ver más de lo que normal una mente sana, una conciencia sana puede observar. Eso es lo que daña a David. ¿Qué dice la Biblia? Miren, la Biblia habla de la bendición de cerrar los ojos. Isaías 33:15 dice: el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Y saben, no todo lo que nuestros ojos miran es malo. Muchas veces la forma como miramos, con ojos de codicia, una mirada de lujuria, de cuántas cosas nosotros tenemos que considerar que nuestra mirada tiene que ser una mirada sana, y Dios nos invita, y Cristo dice que debemos tener la mirada de Jesús, o el apóstol Pablo, ser como Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es mirar como Jesús, hablar como Jesús, tratar como Jesús. La segunda mirada le hizo indagar acerca de la identidad de la mujer. Le informaron que era una mujer casada.
La gracia de Dios ahí ya estaba para que David pudiera decir, es una mujer casada. Él era un hombre casado, ya no era un joven. Él era ya una persona de entre 40 y 50 años, una persona adulta. Al escuchar que era casada, David debió haber desistido de su interés, pero no tomó ninguna salida, sino que consumó su pecado. El peligro de la segunda mirada. Otro de los aspectos que debemos de considerar es lo siguiente, cuando el verso 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, que era el general del ejército, envía a Urías Eteo, esposo de Betsabé, que venga. La idea era que su esposo esté con su esposa, o sea, con Betsabé. Urías duerma con su esposa y bueno, más adelante decir pues que está embarazada, y el pecado que David había cometido muy tapadito, ¿no? O en oculto, todo oculto, nadie sabe, y un plan perfecto. Pero no podemos esconder nada, no podemos encubrir el pecado ante los ojos de Dios, no se puede. Todo lo que se hace en esta tierra es visible a los ojos de Dios. David quiso ocultar, pero fue imposible. No consideró que cuando viniera Urías no entraría a su casa a descansar o a dormir con su esposa. Él se queda fuera de su casa y luego le hacen saber, y no le queda otra a David que enviar nuevamente a Urías a la guerra, pero con un documentito dirigido a Joás diciéndole, pon en la primera línea de batalla. O sea, la idea es que lo maten, y eso es lo que sucedió. Colocaron a Urías en la primera línea de batalla, y las flechas y las lanzas mataron a Urías. Y luego el desenlace es terrible de esto. El bebé que tiene esta mujer al final va a morir, y David está muy triste. Luego muchas cosas, al final esta mujer se convierte en la esposa de David también. Pero todo lo que David va a sufrir es terrible. Natán va a confrontar a David, y David va a empezar a orar y decir, Señor, no escondas de mí tu rostro. Ustedes pueden leer el Salmo 51 y van a encontrar cómo es la oración y el clamor de David por perdón, para que Dios limpie su pecado, limpie esa mancha que hay en él, que lo atormenta, que no lo deja vivir en paz, que no lo deja tranquilo, que ha roto ese pecado, su comunión con Dios. Cuidémonos del pecado de la fornicación, del pecado del adulterio. Cuidado, este pecado es tan sutil, y muchas veces sucede cuando irresponsablemente no administramos nuestro tiempo, nuestra vida, la responsabilidad que Dios nos ha dado, la ociosidad, el no saber qué hacer. No tengo nada que hacer. Siempre como cristianos habrá algo que hacer. Ahí hay mucho que hacer. El peligro de la segunda mirada. Tengamos en cuenta que el pecado es un proceso. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Eva vio que el fruto era agradable a sus ojos y lo codició y lo tomó y lo comió. Ese es el pecado. Acán, dice a la Biblia que Acán vio ese lienzo egipcio, las monedas de oro, y lo vio que era de gran valor, lo codició y lo tomó. Ese es el proceso del pecado. Nadie peca así de pronto. Pequé y no sé cómo lo hice. No. El pecado es un proceso, es una mirada, es el escuchar. Uno tiene esperanza puede abandonar el pecado. Cuando uno es tentado, por ejemplo, la tentación no es pecado, pero si uno permanece ahí y no huye, pues se convertirá en pecado. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerzas, que nos dé sabiduría, y podamos nosotros acercarnos a Dios. Y si hubiera pecado en nosotros, arrepintámonos, pidámosle perdón al Señor, y no cometamos más ese pecado que puede destruir nuestra vida, nuestras generaciones y nuestra relación con Dios. No podemos encubrir nada. Podemos engañar a papá, a mamá, al pastor, a la pastora, a los líderes, a nuestro líder. Podemos engañar, pero a Dios no, imagínense. Dios sabe todo. Cuidémonos en todo momento y en todo tiempo. Que Dios les bendiga.